a soñar. Porque muchas veces nuestros anhelos, nuestros sueños personales a diferente nivel, a nivel de familia, a nivel de hogar, a nivel profesional, a nivel espiritual, a nivel ministerial, a nivel económico, comienzan a verse perjudicados. ¿A raíz de qué? A raíz de las dificultades que día a día podemos enfrentar. Pero hoy hay diferentes verdades que queremos que estén y queden guardadas en su corazón. La primera es que Dios se ocupa de mí. Levante su mano y diga: Dios se ocupa de mí. Dios cuida de usted. ¿Cuántos creen esa verdad? Es una verdad que tiene que quedar sembrada en su corazón para que usted pueda reconocer a Dios como su cuidador y que cada necesidad que usted tiene, vuelvo y repito, no económica, sino necesidad emocional, necesidad a nivel de hogar, necesidad espiritual, sea suplida por parte de Dios. Quiero que me acompañe usted a Mateo 17:24. Y va a entender dos principios bíblicos también espirituales que van a transformar a partir de hoy su pensamiento. Lea conmigo y dice de esta manera: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, ¿qué pasó? Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Y póngale mucho cuidado a lo que dice a continuación. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Quiero que usted vaya descubriendo dos principios, y el primero es que confirma lo que el rey David dice en el Salmo 139:4. ¿Qué es lo que dice el Salmo en este lugar? Que antes de hablar, antes de que las palabras salgan de nuestra boca, Dios ya sabe lo que vamos a decir. ¿Cuántos creen eso? Aunque algunos lo utilizan como excusa para no orar, porque dicen: si Dios ya sabe lo que necesito, si Dios ya sabe lo que voy a decir, ¿para qué me voy a poner a orar? No lo tome así. Es porque Dios es omnisciente, pero usted debe expresar su fe y debe pedir. Y hoy vamos a aprender a clamar para que cuando las necesidades no alcanzan, sea el poder de Dios el que responda. Y entendemos que Dios sabe todo de nosotros, Dios observa todo de nosotros, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Pero por el gran amor que Dios tiene, que dice la palabra, que es alto, ancho, profundo y largo, que no lo podemos entender, Él cada día nos cuida. Ustedes están entendiendo el principio. Dios aún sabe eso. La palabra de Dios dice que Él sabe aún cuántos cabellos tiene su cabeza. La palabra de Dios dice que Él llama a las estrellas por su nombre. Hay más estrellas que gente en este mundo, y a usted lo llama por su nombre. ¿Usted cree que es así? Dios lo cuida cada día. Amén. Y el segundo principio, el primero es que usted sabe que Jesús habló primero. ¿Por qué cree que Jesús habló primero? Le aseguro que las palabras que Pedro iba a llevar delante de Jesús eran de preocupación. Dígame si no es así. Me imagino: Pedro, vinieron los cobradores, ¿qué les digo? ¿Que no estás? No, mentira, eso lo hace la gente inconversa, ¿verdad? No lo haga. Dicen las mamás: dígale que no estoy. Pero entonces Pedro le dijo: Señor Jesús, llegaron a cobrar, ¿qué hacemos? Yo no tengo plata. En este momento se me quedó la billetera y Neki está caído. Pudo haberle dicho así el apóstol Pedro. Y le he dicho: Jesús, ¿cómo hago? ¿Qué hacemos? Y tú tampoco tienes, porque yo sé que tú no manejas bolsa, la maneja Judas. Y Judas, como está acá, yo no creo que me dé. Sabe que usted, le estoy poniendo palabras a la Biblia, pero ¿usted se imagina las palabras de preocupación de Pedro? Decir: no tenemos, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Y ahora qué va a pasar? Yo, por no quedar mal, dije que sí. ¿Y ahora quién nos saca de este problema? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Cuando el hombre no entiende la total capacidad que Dios tiene, comienza a quejarse. Cuando el hombre no entiende la total capacidad del poder de Dios, el hombre comienza a preocuparse.
Por eso el segundo principio que estos versículos nos muestran, que Dios obra de maneras extraordinarias. Dígalo conmigo, Dios obra de maneras extraordinarias. Dios es soberano y lo controla absolutamente todo. Pero ¿no le parece a usted una auténtica locura que una moneda del valor exacto que se necesita para pagar lo que hay que pagar salga de la boca de un pez? ¿No le parece a usted extraordinario que lo mande a Pedro a pescar? Y cuando Pedro pesca el primer pez, no sé qué tamaño sería, pudo haber sido grande, pudo haber sido chiquito, pequeño, pero Dios ya había obrado en milagros, porque reconocemos hoy como iglesia que Dios obra de maneras extraordinarias. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué pasa, iglesia? Que el apóstol Pedro dio un paso de fe. Diga conmigo, paso de fe. No sé si usted ha venido hoy angustiado como Pedro. No sé si usted ha venido con necesidades como el apóstol Pedro. No sé si alguien le está cobrando y golpeando todos los días, llamando al celular. Tal vez le han bloqueado las cuentas. Tal vez ha pasado algo que está limitando su paz en este tiempo. Pero déjeme decirle, si usted se atreve a dar pasos de fe, Dios obra de maneras extraordinarias. ¿Usted lo cree? Y aunque en ocasiones parezca tonto, parezca locura, parezca ridículo, que nosotros en lugar de actuar, oremos, es una realidad espiritual que transforma absolutamente toda nuestra vida. Tal vez algunos dicen, no, hay que vengarse. Yo le digo, no, porque mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Para algunos es locura quedarse quietos. Para algunos es locura poner la otra mejilla cuando nos ofenden. Pero para el Señor es el principio espiritual que abre las puertas de los milagros extraordinarios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Noé rayaba la locura cuando construía un barco en medio de la sequía. Israel parecía tonto dando vueltas durante 4 o 5 horas diarias bajo un sol ardiente alrededor de una muralla impenetrable. ¿Sabe qué le digo? David parecía tal vez un muchachito ilógico queriendo derrotar a un gigante de 3 metros con una piedra. ¿Sabe qué le digo? El apóstol Pedro parecía tonto bajándose de la barca en medio del mar. Jesús te merecía burlas por los romanos cuando caminaba con una corona de espinas. Pero los pasos de fe determinan los milagros extraordinarios. ¿Sabe por qué? Porque Noé se salvó del diluvio, Israel derribó las murallas de Jericó, David derrotó al gigante más temido de aquella época, el apóstol Pedro caminó sobre las aguas, y Jesús, aunque parecía tal vez ilógico caminando con una corona de espinas, se convirtió en el Rey de Reyes y Señor de Señores. En los pasos de fe habilitan lo extraordinario de Dios. Ahora yo quiero que usted entienda, dígalo nuevamente, Dios está conmigo. Dígalo así, Dios está conmigo. Yo creo que Dios está con usted, y que así como estas personas caminaban, rayaban la locura, rayaban lo ilógico, rayaban el verse ridículos, su fe lo va a llevar a ver cosas extraordinarias, porque Dios lo cuida. Y yo creo que si usted comienza hoy a tener una perspectiva de un Dios grande, poderoso, extraordinario, va a recibir lo extraordinario de Dios. Pero cuando le digo y retomo las palabras iniciales, cuando el ser humano no reconoce el poder ilimitado de Dios, va a mirar a un Dios lejano, ajeno, y ahí comienza la preocupación y la desesperación. Si usted cree, si usted tiene fe, va a comenzar a tener oraciones grandes y audaces. Usted será un Pedro caminando sobre el agua. Yo no sé si usted lo puede recibir. Si usted tiene fe, si usted cree en el poder ilimitado de Dios, usted va a ser habilitado para lo extraordinario. Usted va a comenzar a hacer oraciones grandes, a hacer oraciones audaces. Lo van a llevar a caminar por encima de los problemas, por encima de las limitaciones. ¿Sabe qué le digo? Por el contrario, las oraciones rápidas, las oraciones tímidas, lo van a llevar a un destino totalmente diferente.
de la calidad de su fe y de su oración, usted puede hacer dos personas diferentes en su vida. ¿Sabe qué le digo? Algo adicional para que usted lo pueda guardar en su corazón. Las oraciones son profecías. Me atrevo a decir, las oraciones son profecías. ¿Sabe por qué? Porque las oraciones son los mejores predictores del futuro espiritual que vamos a tener nosotros. Usted se va a convertir en lo que ora. ¿Sabe? Usted se convierte, lo que usted se convierte está determinado por cómo usted está orando el día de hoy. Si usted transcribe sus oraciones, se va a convertir en el guión de su vida. Así pasa. Ese es el poder de la oración, ese es el poder de la fe. Cuando usted lea la palabra, no simplemente léala, comience a recorrer, a recoger, a guardar las promesas de Dios. Cuando usted no solamente pida un deseo, comience a escribir una lista de objetivos de su vida para que Dios pueda mover y pueda actuar sobre ellos. No se limite a orar, mantenga un diario de oración. Muchas veces usted deja de orar porque se le acaban las palabras. Dígame si no es así. Que no se le acaben las palabras, porque si en medio de la oración se le acaban las palabras, usted está perdiendo la oportunidad de avanzar en lo espiritual. Tenga su diario, tenga su guía, tenga sus propósitos. Cuando usted define su sueño, reclama su promesa, usted comienza a deletrear el milagro que su vida necesita de parte de Dios. Y sabe, yo creo que Dios puede obrar en milagros porque tiene un poder ilimitado. La Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, un pueblo de Israel que fue libre de Egipto. Usted lo ha escuchado, lo ha visto, ¿verdad? Lo ha leído. Y ese pueblo, cuando sale de Egipto, llega a un punto en donde anhela comer lo que comía en Egipto. Comienza a anhelar y decir: wow, cuánto anhelo el pescado que me daban, cuánto anhelo los melones, los ajos, las cebollas. Comienza a anhelar, comienza a quejarse. Pero dice la palabra que aún Moisés escuchaba cómo ellos lloraban dentro de sus carpas. Usted se imagina la aflicción que tenía ese pueblo por no poder comer carne. ¿Cuántos están así en este ayuno? Llorando para poder comer carne. Pero ¿sabe qué es lo mejor? Que Dios, a pesar de las quejas que tiene el pueblo de Israel, responde con paciencia y con amor. Y hace una de las promesas más grandes y extraordinarias que aparece en la Biblia. Porque dice: les daré de comer carne durante un mes. Y cuando el pueblo se queja y Moisés habla con Dios y escucha que Dios dice: les voy a dar carne durante un mes, el corazón de Moisés salta y responde lo siguiente. Léalo conmigo en Números 11:21. Hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo, y aún así dices: yo les daré carne durante un mes entero. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlos? O si pescáramos todos los peces del mar, ¿eso alcanzaría? Moisés comienza a hacer cálculos mentales y no le cuadra absolutamente nada. Moisés comienza a ver dónde está la comida para esos 600,000 hombres, sin contar mujeres, sin contar niños. Salieron familias enteras. ¿Sabe? 600,000 hombres representan 18 raciones de comida en ese mes. 18 millones. 18 millones pollos asados. 18 millones costillas barbecue. 18 pescados asados. ¿De dónde iba a sacar el pueblo de Israel 18 millones de porciones de comida? ¿Usted le cabe en la cabeza? No cuadra. Las cuentas no cuadran. Levante la mano si usted alguna vez ha estado así. Las cuentas no cuadran. Y no hablo solo desde lo económico. Usted quiere restaurar su hogar, pero las cuentas no cuadran. Usted quiere encontrar sanidad, pero los reportes médicos no cuadran.
Usted quiere encontrar a su familia, quiere acercarse a su familia, quiere que se rompan maldiciones, pero lo que mira, las cuentas no están cuadrando. Muchas veces cuando hacemos cálculos mentales, absolutamente nada cuadra en nuestra vida. Eso me recuerda al Nuevo Testamento, cuando Jesús está predicando en la palabra en medio del desierto. Se hace de noche y dice: manden a todos a sus casas, pero antes hay que darles de comer. Y ahí dice la palabra que habían alrededor de 5,000 hombres. No dice cuántas mujeres y niños había, pero haga de cuenta que eran al menos 15,000 personas. Y los discípulos le dicen: pero maestro, por favor, o sea, no tenemos, no alcanza lo que tenemos como fondo de ministerio. El fondo ministerial no alcanza. Y Jesús no le dice: vayan y resuelvan, espera. Y Andrés, y aparece un niño que no tiene nombre, pero dice: Señor Jesús, yo tengo estos 5 panes y estos 2 peces para alimentar a todos. La fe del niño era más grande que la fe de los apóstoles. ¿Sabe? Porque los niños tienen un discernimiento espiritual especial. Y tal vez ese niño sabía que estaba frente al Mesías. Tal vez ese niño sabía que había algo especial en quien estaba ahí enseñando. Ese niño podía reconocer que ahí enfrente estaba el Salvador del mundo, el más poderoso del universo. Pero salta Andrés, y yo creo que toma la palabra por todos los apóstoles y le dice: Señor, es que eso no alcanza. Jesús ora y dice: repartan. ¿Y sabe qué dice? Que aún sobraron 12 canastas, más de lo que había en el inicio, porque Dios obra de maneras extraordinarias. ¿Sabe qué miro yo? El mismo común denominador. Dios cuida de sus hijos. Dios no solamente provee lo necesario, sino que cumple también lo que el corazón de sus hijos desea. Porque cuando las cuentas no cuadran, es el poder de Dios el que comienza a responder. Cuando usted pone en las manos de Dios lo poco que tiene, Dios comienza a multiplicarlo. Porque Dios no suma, sino que Dios multiplica. Porque Él no hace cosas normales, Él no da respuestas normales. Él desafía la misma naturalidad y la física en la que vivimos. Él no se mueve en las 4 dimensiones que conocemos. Él irrumpe todo lo que está a nuestro alrededor. Puede hacer aparecer monedas. ¿Sí? ¿Monedas en dónde? Monedas en los peces. Puede multiplicar panes y peces y pescados para alimentar a más de 5,000. Usted puede entender lo que le estoy diciendo. Dios obra de maneras extraordinarias. Si usted ha estado esperando respuestas de Dios, si usted ha estado esperando milagros de parte de Dios, yo puedo creer que van a llegar. Yo puedo creer que Dios va a responder. Pero cuando responda, tiene que saber que Él responde de maneras extraordinarias y no de formas comunes y normales. ¿Sabe qué pasa? Que la palabra de Dios nos dice que ese día hubo gran provisión de carne para ellos. Lea conmigo Números 11:23, porque es la respuesta de Dios a Moisés. Y dice de esta manera: el Señor le dijo a Moisés: ¿es que acaso el poder del Señor tiene límites? Ahora verás si lo que he dicho sucede o no. Te hago una pregunta que va a desafiar tu fe esta mañana. ¿Existe algo que Dios no pueda hacer? Nada. De ese tamaño deben ser nuestras oraciones. Porque si oramos y creemos de esa magnitud, vamos a recibir lo extraordinario que viene de parte de nuestro Dios. El poder de Dios es ilimitado. Para Dios no hay grado de dificultad en las respuestas. Tal vez nosotros pensamos: hay cosas difíciles, hay oraciones difíciles, hay temporadas difíciles. Para Dios ninguna temporada de sus hijos es difícil. Nos cuesta trabajo entenderlo porque siempre hemos navegado en 4 dimensiones. Las 4 dimensiones: alto, ancho, profundo y lo temporal. Dios
quiebra todo eso. Dios tiene un poder ilimitado. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que hoy usted pueda entender cómo acceder a lo extraordinario que viene de parte de Dios. La palabra de Dios nos dice algo, y es que en Números 11:18 dice: Dios escuchó los gemidos. Así dice la palabra de Dios. Ustedes gemían y el Señor los oyó. Lloraron a oídos del Señor, dice otra versión. ¿Sabe qué le puedo aconsejar esta mañana? ¿Qué le puedo direccionar? ¿En qué le puedo exhortar? Ore con constancia. Ore con constancia. ¿Cuántos dicen amén? Ore con constancia. Dele tantas vueltas a Jericó como las que haya que darle para que caiga. Ore con intensidad. Orar con intensidad no solamente es cuantitativo, no se trata de cuánto yo oro, es cualitativo, es decir, cuál es la calidad de mi oración. Orar implica más que palabras. Cuando usted ora, debe tener gemidos, lágrimas, debe romper una atmósfera. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo postrado en la presencia de Dios llorando? ¿Cuándo fue la última vez que su vientre se recogió y no podía ni mantenerse en pie? ¿Cuándo fue la última vez que pasó en vela orándole a Dios? ¿Sabe qué es lo más triste? Que a veces en la historia de nuestros días ni siquiera hay una noche en vela en oración para nuestro Dios. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque la persistencia abre las puertas de lo extraordinario. La persistencia representa fe. Le quiero contar un ejemplo que le va a abrir la mente respecto al coeficiente de persistencia. Diga conmigo: coeficiente de persistencia. En pruebas matemáticas, los niños japoneses obtienen mejores resultados que los niños estadounidenses. ¿Cuántos pueden decir: eso es normal? Y obviamente mejores resultados que los niños colombianos. Y sabe que investigadores se preocuparon y dijeron: ¿por qué los niños japoneses son mejores que los estadounidenses en matemáticas? Tal vez es porque desde chiquitos les enseñan, tal vez es porque son apasionados. Hay un mito de que a los niños japoneses les ponen calculadores desde el jardín, ¿verdad? Y que las arman y las desarman. Eso es mentira. Pero ellos hicieron una prueba porque tenían una teoría. Y en la prueba que hicieron, una prueba científica, colocaron a los dos grupos de niños, ¿sí?, japoneses y estadounidenses, en cuartos diferentes. Les pusieron el mismo rompecabezas, que era un rompecabezas para adultos, un rompecabezas muy difícil de resolver, que ellos sabían que no iban a resolver de hecho, porque la prueba estaba diseñada con la finalidad de descubrir qué persistencia tenían los niños. Y resulta que antes de rendirse y no armar el rompecabezas, los niños estadounidenses duraron 9 minutos con 47 segundos. Cuando fueron a ver a los japoneses se rindieron a los 13 minutos con 59 segundos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que los niños japoneses persistieron 47% más. ¿Sabe cuál fue la conclusión? Que no era su inteligencia, que no era la habilidad matemática, que no era que ellos eran un coeficiente intelectual más alto, no. El resultado de la prueba era que la persistencia les hacía mejores en eso. ¿Sabe? La persistencia nos hace mejor en toda área de nuestra vida. La persistencia abre las puertas de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Porque la persistencia es la base de la fe. Yo quiero decirle que usted ojalá esté por encima de la media. Quiero que usted sea sincero esta mañana. ¿Cuántos nos hemos cansado de orar por algo porque no vemos respuesta? El poder de la persistencia. ¿Se da cuenta cómo el ser humano no está diseñado para persistir? Ore antes de renunciar. ¿Cuántos aquí tienen sueños? Yo le pregunté: ¿cuántos tienen sueños grandes? Levante la mano. Entre más grande su sueño, más oración debe tener usted.
Entre más anhelos tenga su corazón, más debe estar ahí persistiendo, Señor, gimiendo, da esto, que no veo la respuesta, pronto va a llegar. Que no veo la respuesta, tal vez esté a una oración de ver la respuesta y se puede usted rendir antes. No se rinda, porque Dios es el Dios de milagros. Le hago una advertencia: Dios sigue siendo soberano. Si Él quiere, responde, y si Él quiere, no. Si a usted le conviene, se lo da, y si no, no se lo da. No es una fórmula mágica. No le digo que entre más ore usted más ve el milagro, pero yo entiendo que nuestra persistencia mueve la mano y el corazón de Dios. Quiero que usted entienda y lea conmigo Lucas 18, del 1 al 5, porque habla en referencia a lo que Dios requiere de nosotros. Dice la palabra del Señor así: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarle que siempre que deben orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él de día y de noche? Seguirá aplazando su respuesta. ¿Cuántos reciben esa palabra? Yo sé que hay respuesta de parte de Dios. Denle la gloria al Señor esta mañana. El principio de esta mañana es: si usted quiere ver ese Dios extraordinario que ahora reconoce, porque la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel clamó por carne y el pueblo de Israel recibió carne. Dice la palabra de Dios que llegaron vientos y trajeron una lluvia de codornices. ¿Una lluvia de qué? De codornices. Dice la palabra de Dios que hubo tantas codornices que los kilómetros alrededor del campamento se miraban plagados de codornices. Y dice la palabra que aún ese mundo de codornices tenía profundidad. ¿Cómo así? 1 metro de alto estaba lleno de codornices. Usted puede entender lo que le estoy diciendo. Las codornices, naturalmente o según la naturaleza, viven cerca del agua. Israel estaba adentrado en el mar muerto, en el desierto. Las codornices no llegaban a ese lugar, pero a través de un viento extraordinario de Dios hizo que llovieran codornices. ¿Sabe qué es lo más extraordinario? Que la palabra de Dios dice que cada uno de ellos recogió como mínimo 10 canastas de comida. Cuando Dios responde, responde de maneras extraordinarias. Usted dice amén. Yo le digo esta mañana: ore por fervor, ore con fervor, ore con fervor. Ore y toque la puerta hasta que los nudillos le duelan. Clame hasta quedarse sin voz por sus sueños. Suplique hasta que las lágrimas se queden secas donde fueron derramadas. Orar con fervor es orar con perseverancia. Y si usted ora con perseverancia, yo le aseguro que podrá ver la respuesta extraordinaria del cielo para su vida. Yo veo una viuda desesperada. Veo a una viuda que sufrió injusticia. No sé qué pasó. Tal vez mi mente vuela y dice: no, lo que pasó con la viuda fue que justamente le mataron a su esposo. Tal vez le estaban reclamando a sus hijos como esclavo. Tal vez sus hijos no podían heredar lo de su esposo y se iba a quedar en la calle. Estaba desesperada. Y dice que la viuda salía al encuentro del juez. Yo me imagino por qué el juez no hizo inclusive una orden de alejamiento para esa persona. ¿Por qué no la mandó a la cárcel? ¿Por qué, si estaba tan incómodo? Decidió responder. Le hago una pregunta y yo quiero que usted la tome de la manera santa. ¿Usted está incomodando hoy a Dios con sus oraciones? ¿Usted está clamando a Dios con sus oraciones? ¿Usted está pasando noche en vela clamando por sus sueños?
Usted está rompiendo lo que hoy gobierna la atmósfera espiritual de su casa, de su hogar. Si usted clama, hay respuesta. Si usted clama, hay respuesta. No se canse de clamar. No se canse de clamar. Yo he visto personas tomando decisiones fatales a causa de la desesperación. Y me imagino que usted también las ha visto. He visto personas robando. He visto personas haciendo cosas que la terminan llevando a la cárcel. He visto personas que terminan perdiendo su familia. He visto personas que terminan perdiéndolo todo por la desesperación. ¿Qué tal si su desesperación lo lleva a orar de manera desesperada? ¿Qué tal si su oración lo lleva a ser como esa viuda para que usted sea escuchado? La oración persistente es la llave para ver lo extraordinario de Dios. ¿Sabe cuál es mi sueño? Ver una iglesia postrada delante de Dios. Ver una iglesia quebrantada, ver una iglesia que llora, ver una iglesia que no hace una oración tímida, una iglesia que no se conforma con una oración pequeña. ¿Sabe cuál es mi anhelo? Que todos seamos como la viuda. ¿Qué tal si todos nos juntamos en una vigilia y comenzamos a clamar y no decimos: Señor, así como Jacob le dijo, no te dejaré ir hasta que me bendigas? Porque a veces, como hijos de Dios, tenemos que aferrarnos a los cuernos del altar hasta que Dios nos responda. Porque si no hay persistencia, no hay respuesta de parte de Dios. ¿Sabe? Yo se lo he dicho y se lo vuelvo a decir una vez más. Aún la forma en cómo clamamos expresa nuestro nivel de desesperación. ¿Usted cree que es así? Sí. Usted ha visto personas desesperadas pidiendo algo. Hace unos cuantos días estaba viendo noticias. Tengo un huésped en mi casa que le gustan las noticias, a mí no me gustan, y me pone a ver noticias. Y salía la noticia de unos mineros atrapados. Lamentablemente quedaron atrapados en su trabajo. La mina explotó por una acumulación de gas y quedaron alrededor de 5 o 7 personas. Y consideré algo muy nefasto, que estaban entrevistando a una esposa de un minero. Esa mujer no podía ni siquiera hablar. Solo lloraba y decía: por favor, saquen a mi esposo, por favor, ayúdennos, por favor, sáquenlo. La mujer ni siquiera podía contenerse. Yo he visto personas que con las noticias que les han dado de la desesperación se desmayan. Yo he visto personas clamando a Dios desesperadas, arrodilladas delante de hombres para que les otorguen favores. Asimismo debíamos ser delante de Dios. ¿Sabe? Nuestra postura muchas veces representa orgullo. Muchas veces nuestros brazos cruzados en medio de la oración y la alabanza representan apatía. ¿Sabe que el mentón arriba, la espalda levantada, hace que el ser humano se sienta más alto que los demás? Cuando estamos delante de Dios, nada de eso debería existir. Los brazos cruzados deberían abrirse. Los brazos cruzados deberían transformarse en manos levantadas. El cuello levantado, la postura erguida de orgullo, debería convertirse en nuestras rodillas tocando el suelo para pedir a Dios y clamar misericordia. ¿Sabe qué pasa? Que a Dios no le importan los protocolos. Usted gima de adoración en el Señor. A Dios le importa un 5 el protocolo que usted pueda tener. Si a Jesús le importaran los protocolos, hubiera discipulado a los fariseos, porque estaban llenos de protocolos, llenos de posturas, llenos de apariencias. Pero ¿sabe a quién honró Jesús? A la mujer que irrumpió en la reunión, quebró un frasco de alabastro y ungió los pies y los limpió con sus cabellos y sus lágrimas. Jesús honra a los que tienen la capacidad de romper los protocolos. Se lo vuelvo a repetir: Jesús honra
a aquellos que tienen la capacidad de romper los protocolos en su vida. Jesús honró a un recaudador de impuestos que tuvo la valentía de subirse a un árbol para mirar mientras Jesús pasaba. Qué vergüenza que digan que miren que yo soy cristiano. ¿Qué dirá la gente? Jesús honra a los atrevidos en la búsqueda de su presencia. Sabe que yo me imagino uno de los pasajes que más me gustan, el pasaje en donde Jesús está enseñando en una casa, no hay espacio y 4 amigos rompen el techo y bajan al paralítico. ¿Sabe cuántas personas estaban alrededor de Jesús y querían milagros? Le aseguro que muchas, pero solo 4 estuvieron dispuestos a trepar, abrir un hueco y hacer que baje su amigo enfermo. Jesús no honró al que llegó a escucharlo. Jesús honró a los 4 que abrieron un hueco en el techo. ¿Me está entendiendo? Su persistencia va a abrir la puerta de lo extraordinario. Jesús honra la persistencia. A Dios le encanta la santa persistencia. Uno de los sentimientos del ser humano, cuando el ser humano se da por vencido muchas veces, es porque sentimos que hemos fracasado, porque no vemos la respuesta de Dios. No vemos la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Ese no es un fracaso, es preparación, es tiempo de clamor. La única manera de fracasar es cuando dejamos de orar. Así que ¿cuántos quieren ver lo extraordinario en su vida, iglesia? Comience a orar con persistencia. Comience a orar con persistencia. No haga más que orar. Deje de dormir, deje de disfrutar, deje de pasar tiempo mirando al techo. Comience a orar, porque ahí está lo extraordinario. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo en el nombre de Jesús que Hechos Copacabana va a ser una iglesia de oración persistente y va a haber milagros extraordinarios en familias, en matrimonios, en finanzas, en hijos que vuelven a casa, hijos que vuelven a tocar el altar del cual una vez salieron aun cuando habían sido presentados y ungidos. Yo creo en el nombre de Jesús que vamos a ver milagros extraordinarios de provisión y de salud para la iglesia. Yo creo que nos convertimos en una iglesia de lo extraordinario. ¿Usted lo cree? Diga fuerte amén. Póngase de pie, iglesia, y vamos a comenzar a clamar de manera persistente para poder ver lo extraordinario de Dios en nuestras vidas. Y oramos delante del reino.